Durante muchas semanas se estuvo hablando de la intervención de la administración Donald Trump sobre la ciudad de Chicago, pero sus asesores revisaron muy bien lo que estaba sucediendo en todo el territorio norteamericano y han decidido buscar una ciudad que ha tenido mucho más impacto en los crímenes violentos y que adicionalmente, desde el punto de vista legal, puede hacerse una intervención como el crackdown que se hizo en la ciudad de Washington, D.C. y ha sido todo un éxito. Hoy vamos a estar analizando por qué se escogió la ciudad de Memphis en Tennessee, qué va a hacer el gobierno federal para acabar con el crimen violento, para reducir las tasas lo más posible y sobre todo, dada la experiencia de Washington, D.C. y ahora esta nueva experiencia de Memphis, cómo legisladores y las fuerzas del orden están poniéndose de acuerdo para ver cuáles son las soluciones en el futuro. No solo estas intervenciones de primer momento, estas intervenciones rápidas que pueden bajar las cifras por algún par de meses, sino qué va a pasar en estas ciudades una vez que las fuerzas federales se retiren y que las fuerzas que están dentro de las ciudades tengan que mantener el orden. Los planes se están ejecutando, pareciera que ya no es una simple intervención de un solo momento, sino que esto viene para quedarse en todos los Estados Unidos y poner al delito contra la pared. Así que vamos a analizarlo como siempre, como americanos hispanos, qué incidencia tiene para nosotros como comunidad y cómo los Estados Unidos está combatiendo el crimen violento, que es uno de los flagelos más grandes que existen en todas nuestras grandes ciudades. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, en donde precisamente no solamente a través de los datos, sino a través del análisis queremos brindarte más aspectos que rodean el tema político, el abordaje al crimen en Estados Unidos y tantas otras aristas. Hace apenas semanas, Gabriel, hablábamos de este tema, de cómo estaba ocurriendo en Washington, D.C. y a través de este podcast decíamos que particularmente el presidente Donald Trump, más allá de ir a Chicago o alguna ciudad demócrata en California, debía más bien buscar un lugar en donde también esas cifras de crimen estuvieran realmente elevadas, pero que estuviera en manos de los republicanos, que tuviera un gobernador republicano para que todo el tema legal fuera mucho más suave y mucho más sencillo. Finalmente, eso era lo que nosotros predecíamos, recomendábamos y finalmente el presidente Donald Trump ha optado por esta opción particular para aplicar lo mismo que en Washington, D.C., ahora hacerlo en Memphis. Pero él estuvo semanas diciendo que Chicago era la próxima ciudad que él iba a escoger. Chicago está en manos de los demócratas, no solo como ciudad, sino también el estado de Illinois, y había bastante resistencia. Incluso voy a compartir aquí mi pantalla porque veíamos cientos de artículos diciendo esto. Aquí está la lista completa de las ciudades que tienen tasas de homicidio más altas que Chicago. Y bueno, van haciendo el análisis que no deberían intervenir Chicago porque ellos no están tan mal. El tema es que los números son realmente preocupantes, Gabriel, y más adelante los vamos a ir analizando. Pero, por ejemplo, este artículo que luego la Casa Blanca cita para fundamentar este tema de Memphis, coloca a Alabama con una tasa de 58 homicidios por cada 100,000 habitantes. San Luis de segundo y Memphis, Tennessee con 40, un número realmente importante si lo comparas con las demás. Al parecer aquí Chicago, por lo menos en este artículo dicen que tenía un 17 punto tanto por ciento, ni siquiera lo incluyen en esta lista de las ciudades con mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Es entonces escogido Memphis, Tennessee. Vamos a estar hablando de los números específicos en esta localidad y también de cómo también la legislatura está trabajando para que esto no se haga, como tú dices, algo
simplemente de la hora, sino que se tomen algunas decisiones en el mediano y en el largo plazo. No sé con qué arista quieres empezar también parte de tu análisis. Sí, me gustaría primero poner en contexto que ha sido todo un éxito lo que ha sucedido en Washington, D.C. Los números lo han demostrado, incluso números preliminares que tenemos muestran que el primer mes han habido 1.914 detenciones o arrestos, ha bajado en un 60% la tasa de homicidios, es decir, solo ha habido 3 homicidios. Y estamos hablando de un mes. En el periodo anterior, sí, estamos hablando que esto es agosto 11 hasta septiembre 10, que sería el mes entero. Estamos hablando de 3 homicidios y el periodo previo comparado habían habido 8 homicidios. O sea, el mes anterior habían 8, solo tenemos 3, es decir, bajó en un 60% la cantidad de homicidios. Se está hablando de que hay una baja del 45% en cuanto a los crímenes violentos en general, según el Departamento de Justicia, y tenemos un menos 12% en cuanto a los delitos contra la propiedad. Es decir, sí existen normas, sí existen números que indican que en Washington, D.C. el crimen por lo menos ha parado. Lo que habría que revisar, Gaby, que es lo que sé que tú tienes un análisis muy claro en esto, es cómo hacer que esto realmente continúe así, que no sea solo baja el crimen porque simplemente los delincuentes que quedan en casa están patrullando más las calles, hay más policía, hay más arrestos, confiscaron 200 armas de fuego, simplemente esto es un paño caliente. A mí me gustaría, sé que tú lo tienes claro, ¿qué está haciendo el Congreso un poco para ayudar a que también se persuada a los jóvenes a que no cometan delitos? Y adicionalmente, ¿cómo se están estructurando estas fuerzas del orden que van a llegar a Memphis? ¿Por qué? Porque lo que tú dices no es solo mandar la Guardia Nacional, que no necesariamente es un órgano que va a patrullar, a detener o sabe manejar civiles, sino que van muchas fuerzas del orden. ¿Cuáles son las que van a intervenir y qué estructura va a tener esto para el futuro? Bueno, voy a empezar con el primer tema que colocas sobre la mesa porque es sumamente importante. Estamos hablando que tienen aproximadamente más de un mes esos efectivos militares en las calles de Washington, D.C. y tú decías parte de las cifras son fácilmente verificables a través de Internet. Con ponerles solo un ejemplo, 60% menos homicidios por la presencia de estos efectivos. Pero cuando se firmó entonces lo que era esta orden por parte del presidente Donald Trump, también se hacían peticiones específicas. Por ejemplo, habían unos récords y números que aparecían constantemente en donde la mayoría de los delitos violentos estaban siendo cometidos o en un número significativo, no sé si la mayoría, pero sí en un número importante por menores de edad, jóvenes de 14, de 15, de 16 años que cometían esos delitos y que incluso habían testimonios de que estos jóvenes eran utilizados por las bandas criminales porque sabían que era muy fácil que entraran a la cárcel y rápidamente salieran para seguir cometiendo estos delitos. Esto se incrementó en la capital de Estados Unidos y ya se había hecho una práctica común. ¿Qué pidió el presidente Donald Trump? Yo necesito que trates a estas personas como adultas y que haya una legislación específica para atender este tema. Eso lo propuso antes de que la Guardia Nacional llegara a Washington, D.C., desplegaron a todos los guardias y en paralelo la Cámara de Representantes, ahora de mayoría republicana, comenzó a trabajar en esos proyectos de ley y ya ha comenzado a avanzar. Es más, hay que destacar que no solamente los republicanos votaron a favor de estas legislaciones, sino que también tuvieron entonces la anuencia y el respaldo de algunos demócratas. Vamos a colocar a continuación lo que sería, por ejemplo, este artículo que hace el The New York Times, en donde dice que la Cámara de Representantes ya aprobó los proyectos de ley y continúa, bueno, obviamente para ellos la represión de Donald Trump. Yo hasta ahora no conozco ni un solo incidente, incluso incómodo, entre un ciudadano en Washington, D.C. y la Guardia Nacional. Eso es de destacar, Gaby. No ha habido ninguna acusación de violación de derechos humanos, de excesos durante todo el mes. Y sabemos que los medios de comunicación, que no necesariamente son los más amigos del presidente Trump, están esperando cualquier error de cualquier funcionario para salir a decir: dispararon contra un vehículo lleno de civiles, golpearon a una mujer indefensa, no ayudaron a una viejita a pasar la calle. O sea, están viendo cómo buscan la manera de que se resbalen.
y no ha pasado. Estamos viendo cómo efectivamente pareciera que son organismos muy bien entrenados para el trato con los civiles, y en los casos donde ha habido detenciones, confiscación de armas, incluso no ha habido ni incidentes violentos, o sea, no ha habido muertos por parte de la policía de decir, bueno, es que hubo enfrentamientos, es que mataron a 2 posibles delincuentes. No ha pasado esto. O sea, ha sido muy pacífica la intervención. Incluso una de las cosas que siempre señalamos acá, los efectivos militares son admirados, son queridos por el pueblo estadounidense. Aquí no estás hablando de fuerzas militares que más bien agreden al ciudadano o que reprimen, por ejemplo, en regímenes dictatoriales, para nada. Siempre hay un respeto absoluto a esas personas y no han estado de una manera intimidatoria en los vecindarios, sencillamente están allí y los efectos hablan por sí solos. Pero saliéndonos entonces de esa coletilla que le ponían de palabra represión en este medio de comunicación, seguimos hablando entonces de esta legislación y dice básicamente que la medida reduciría la edad de los menores acusados de ciertos delitos que van a ser entonces ahora procesados como adultos de 16 a 14 años. Le permite recibir sentencias más severas, pueden ir a cárceles de adultos y que sería entonces un cambio fundamental que obviamente podría crear un poco más de cuidado o que estos jóvenes se la piensen 2 veces. La otra propuesta derogaría una ley local que permite a los jueces imponer sentencias más leves a menores de 25 años y reduciendo entonces el límite de edad establecido a 18. Es decir, de 14 a 18 sí podrían tener cierto alivio, pero ya no hasta los 25 años. Ahí hablan de que la votación fue 240 votos a favor versus 179 en contra, es decir, se sumaron más de 30 demócratas a esta... Eso demuestra, Gaby, que es un país de leyes y que las leyes tienen que imponerse, y es lo que habla el presidente Trump repetidamente. Tiene que haber ley y orden, tiene que haber mano dura, y aquí los demócratas conscientes saben que sí, hay que poner mano dura, no tanto porque los jóvenes sean delincuentes porque nacieron delincuentes. Muchos de estos jóvenes están manipulados por adultos que saben que como sus condenas son mucho mayores, ellos agarran a los jóvenes, los manipulan y los ponen al frente para que ellos sean los que cometen el delito, y le entregan el arma, le explican qué es lo que tienen que hacer, y estos jóvenes caen en la tentación, entonces muchas veces por dinero, por estatus dentro de la pandilla, etcétera, y esto va a hacer que el mismo joven se lo piense, como dices tú, 2 veces, pero ya los adultos no tengan excusa para manipular, porque tendrían que manipular ya niños muy pequeños. Entonces ya un joven de 15 años dice, no, porque mi responsabilidad es la misma que la tuya, así que hazlo tú porque tampoco lo tengo que hacer yo. Sí, tú nombrabas otro caso. Bueno, en este cerramos diciendo que la Guardia Nacional está en las calles de Washington, D.C., pero adicionalmente ya se avanza en el tema legislativo para tomar medidas adicionales para el mediano y el largo plazo. Hablabas también de Memphis, de que no solamente se podrían quedar o conformar con el envío de esos efectivos, porque lo hemos dicho, esto quizás crea una capa protectora que hace que en ese lugar en particular se cometan menos delitos, los delincuentes se pueden mudar, pueden suavizar el tema, pero eternamente la Guardia Nacional no pueden estar en estas calles. Me encanta la manera en la que abordó la administración Donald Trump el tema de Memphis, porque mientras todos estaban distraídos hablando de Chicago, en Memphis, que era una de las que tenían en la mira y donde se cumplían el tema de los estándares altísimos de inseguridad, por ponerte 2 cifras, tenían 344% más delitos que la media nacional de crimen, o sea, se cometían 300% veces más crímenes. Adicionalmente, la comparación que hacíamos con Washington, D.C., para que ustedes la tengan en la mente, hacíamos la comparación entre la capital y México City. Bueno, ahí en particular, en Memphis, se cometen 4 veces más crímenes que en Ciudad de México. O sea, imagínate el nivel de delitos que tienen, y si la comparamos con una ciudad desarrollada o una de las capitales del mundo, la que acaba de visitar el presidente Donald Trump, en Memphis se cometen 37 veces más crímenes que en Londres,
para que ustedes tengan una idea que hay suficiente justificación para eso. Correcto. Pero como te decía, una iniciativa muy creativa porque van a enviar ya esta semana a los funcionarios, pero crearon antes una operación que empezó a partir del mes anterior, en donde hicieron una fuerza especial, sobre todo de investigaciones para combatir el crimen organizado. Ahí estaba la DEA, estaba Homeland Security, por supuesto estaba el FBI, los Marshals y varias otras instancias de agentes federales colaborando con la policía local. Y imagínate, por ejemplo, estos resultados. Esta noticia, por ejemplo, acaba de aparecer el día de hoy. Los federales ayudan a arrestar a cientos de personas. Se registra que se hicieron más de 500 arrestos en una operación silenciosa y encubierta en Memphis. La llaman la operación Víbora, en inglés la llaman operación Vibe. Se lanzó entonces a principios de este año y ha estado dando estos resultados. Más de 500 arrestos, 100 acusados, ya personas que están siendo procesadas y obviamente entonces halagaban la labor del director del FBI, Kash Patel, porque aquí estás abordando el tema de una manera mucho más significativa. Es más, dicen, ya tenemos otras investigaciones adelantadísimas y con la llegada de todos los demás oficiales, vamos a ser mucho más efectivos. Es decir, aquí no se está solamente colocando unos militares en cada esquina. No, se está dando un abordaje federal que apoya a esas policías locales para definitivamente vencer el crimen. Es correcto, tenemos al gobernador Bill Lee, que justamente lo ha dicho, tenemos 60 días ya trabajando en conjunto, encubierto, ahora vamos a ponerle el frente a esto y vamos a llevar las fuerzas al terreno ya directamente, no de forma encubierta. Pero Gaby, hay un análisis aquí que me gusta mucho. Nosotros como americanos hispanos creo que le debemos poner el ojo. Está el tema de la inmigración ilegal, toda la acusación de que se ha hecho a la administración Trump de perseguir a los ilegales, de estigmatizarlos, de etiquetarlos, de que no es humano. Pero hay que ver que todas estas operaciones que se están haciendo no van contra los inmigrantes, van contra ciudadanos americanos que no están haciendo las cosas bien, que se están saliendo del margen de la ley. Es decir, Donald Trump no es solo un presidente que está en contra de la raza porque tú no naciste en los Estados Unidos. Si tú naciste en los Estados Unidos, pero tú no haces las cosas bien, si tú te hiciste ciudadano americano y no estás cumpliendo con la Constitución y las leyes, tú también tienes que ser detenido, a ti también te tiene que caer el peso de la ley, a ti, sin importar tu edad, también tienes que ser responsable. Es decir, es para todos la aplicación de la ley. Así como estamos desplazando inmigrantes ilegales, también estamos haciéndolo con nuestros ciudadanos que no lo hacen bien. Yo creo que es parte de ese patriotismo, de esa fuerza americana que se debe tener. No es posible que un país como el nuestro, con tantos recursos tecnológicos, humanos, económicos y con tantos años de experiencia, solamente se permita que exista crimen de esta manera y se diga, bueno, vamos a hacer lo que podamos, bueno, es que la ley no nos favorece, es que no tenemos suficientes policías. No, la visión tiene que ser, usemos todos los recursos contra aquel que no cumple la ley. ¿Es un ilegal aquel que pasó la frontera a los Estados Unidos sin hacer el papeleo y sin cumplir con los requisitos de ley? Sí. ¿Es un ilegal aquel que viola la propiedad privada, aquel que roba, aquel que hurta, aquel que comete delitos violentos? También. Es contra todo el que no haga las cosas bien. No es solo contra un grupo específico, no es contra una raza específica, no es contra un color de piel. No, aquí tenemos que ponerle ley, nombre y apellido y actuar. Como dijo el presidente Donald Trump, quedan ya 3 años y medio, el tiempo pasa muy rápido y simplemente se han podido abordar 2 ciudades. ¿Viste la lista de ciudades que hay ahí? Ojalá toda esta iniciativa pueda llevarse a todas estas ciudades, incluso ya no haga falta la intervención federal directa, sino cada gobernador tome conciencia, mueva los recursos que pueda y pida la ayuda en la medida que tiene que pedir la ayuda. Y diga, yo tengo una operación donde hice esto, hasta aquí pude yo con mis recursos, necesito ayuda para continuar hasta un objetivo que es desarticular unas pandillas, bajar el crimen que tenga que ver contra la propiedad, etcétera, etcétera.
Y algo muy interesante que yo creo que es una segunda fase que viene, que fue lo de restablecer la ciudad en cuanto a su belleza, en cuanto a la posibilidad de que tú vivas la ciudad. Hay que ver qué va a pasar en Washington, D.C., cómo se van a arreglar esos jardines, cómo se va a acabar con los grafitis, con el sucio, con el desorden, con los carros abandonados. Todo eso tiene que acabarse, pero eso también debe irse a las otras ciudades, sea Memphis, sea Chicago, sea cualquier ciudad de los Estados Unidos. Hay que embellecer nuestras ciudades, hay que ayudar a los jóvenes a que estén en un buen ambiente, para que se críen en un buen ambiente. La lucha contra las drogas es contra eso también. Muchos de esos jóvenes tienen adicciones porque la droga también circula abiertamente, por eso hay que ir a intervenir los carteles en su origen, en el Caribe, en el Pacífico, en México, en Venezuela, donde estén eso, en China con el fentanilo, todas las vías tienen que atacarse, porque no podemos permitir que Estados Unidos sea un país paria donde seas ciudadano o seas ilegal, hagas lo que tú quieras y no exista un peso de la ley. Sí, aquí había una realidad silenciosa que hoy nos golpea en la cara, porque yo cada vez que reviso todos estos delitos digo, cómo ciudades de Estados Unidos estaban tan inseguras. Incluso tú capaz y viajas a un país de América Latina y te estás cuidando y quizás viajas internamente en Estados Unidos y no tienes idea que tienes 37% más chances de sufrir de algún delito que en Londres, o 4 veces más que en Ciudad de México. Cuando lo pones así, dices, realmente es preocupante. Aquí, por ejemplo, la propia Casa Blanca hace una lista de una cantidad de delitos que acababan de ocurrir. Un hombre de 18 años involucrado en un tiroteo que mató a un oficial de la policía había sido liberado sin derecho a fianza, sin más problemas, un mes antes, porque lo habían arrestado por un robo de automóviles y a ellos no les pareció grave, terminó saliendo y matando a un policía. 3 hombres acusados de un intento de asesinato y otro delito grave en un tiroteo fueron liberados y finalmente ahora volvieron a ser apresados. Y así habían el fin de semana pasado 50 tiroteos, enfrentamientos armados en las calles de Memphis. Esto no puede seguir ocurriendo, y adicionalmente aquí se va a dar un fenómeno adicional. Siempre han dicho que las personas votan con el bolsillo. Votan con el bolsillo y también votan cuando comienzan nuevamente a sentirse seguros. Esto trasciende a cualquier partido político y lo hemos visto en experiencias en el mundo entero. Si alguien te resuelve el tema económico y el tema de la inseguridad que tú sientes con tus hijos en las calles, eso no tiene precio. Y eso definitivamente te hace cambiar tu posición política, particularmente porque es algo tangible, algo que tú sientes. Incluso la seguridad es eso, es una sensación. Y si realmente logramos que esa sensación comience a esparcirse en varios puntos de Estados Unidos, esto puede cambiar adicionalmente mucha de la visión y del veneno que le imprimen a varias de las acciones que le hacen al presidente Donald Trump. Por eso nosotros aquí siempre en América Hispana queremos darte estas realidades, lo que sería la arista general. Yo estoy seguro que viste que todo el tiempo ya viene, la represión se mudó a Memphis, pero no te dijeron que hubo una operación encubierta que duró 2 meses, que los legisladores están trabajando en que haya sustento en cada una de los cambios fundamentales que hay que hacer. Eso seguramente no te lo contaron, o por lo menos tratan de que no lo destaquen demasiado. Yo creo que sí se trata de una política que todavía no podemos llamar integral, pero que va hacia esa vía. Y si se consiguen esos resultados efectivos y rápidos en estas 2 ciudades, yo creo que incluso van a haber otras ciudades u otros estados que van a empezar a decir, no importa, yo no tengo los peores números, pero yo necesito limpiar un poco la casa y quiero ser mejor, no quiero ser de los que tiene medianos delitos, yo quiero ser los que tiene bajo o ningún tipo de delitos. Así que yo creo que se va a hacer una fila grande de invitaciones al gobierno federal para que entonces se involucren mucho más en este aspecto de la seguridad y podamos tener unos resultados realmente importantes.
Así es, Gaby. Efectivamente, creo que estamos en una etapa crucial de los Estados Unidos. Se están abordando problemas que eran graves y, como tú dices, no se conocían. Están saliendo, se está hablando del problema y adicionalmente se está combatiendo. Nosotros como americanos hispanos, como ciudadanos que amamos este país, que juramos con nuestra mano para este país, sabemos y estamos seguros que todas estas acciones lo que van a hacer es que tengamos una mucho mejor convivencia, que como americanos nos sintamos seguros, pero que adicionalmente sigamos sintiéndonos orgullosos de cómo, no exentos de problemas, sabemos afrontarlo y tenemos un liderazgo que no está metiendo los problemas debajo de la alfombra, sino que está dando la cara y la cara con todos los recursos de este gran país para que tú puedas caminar tranquilo por tus calles e incluso tus hijos puedan tener un mejor futuro. Como siempre, agradecemos si tú le puedes dar un like a este video, porque ese like se transforma en que estamos haciendo un contenido de calidad que como ciudadanos americanos merecemos que este contenido sea muy bien difundido por la plataforma de YouTube y de esta manera muchas más personas sepan que estamos en una vía correcta para crecer como ciudadanos. Adicionalmente, no dejes de compartir si sabes que a alguien le puede interesar o no conoce este material y por supuesto suscríbete a nuestro canal donde tenemos 5 entregas a la semana, todos los días de lunes a viernes, 7 de la noche tenemos esta entrega de un buen análisis. Nosotros como personas de origen hispano, pero ciudadanos americanos que amamos y adoramos este país, vamos a estar aquí llevándote lo mejor en español de lo que sucede diariamente. Muchísimas gracias una vez más por su sintonía. Gracias.